Estamos comenzando haciendo una primera oración y encomendando esta clase en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este día, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos junto a un grupo de mis hermanos, tus hijos, a seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, pidiendo que tú nos dejes luz, que tú nos des entendimiento y sabiduría. Gracias te damos, Señor, y en tu nombre encomendamos este día y esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, reciba su asiento. Estamos en el Éxodo. El llamamiento de Moisés es el título principal. Dentro del llamamiento de Moisés, la estrategia para Moisés. La última clase terminamos. ¿En qué terminamos la última clase? En el orden. El orden del matrimonio, el hogar y la iglesia. ¿Cómo era el orden en el matrimonio? Hombre cabeza. La mujer se somete al hombre. Esposa compañera. El hogar, padre, madre e hijos. En la iglesia, pastor, ministerio, bueno, evangelista, anciano. Depende, como hoy hablaba el pastor, hay iglesias que no siguen el mismo orden. Nosotros conozco iglesias donde el anciano es superior al pastor. Cosas... y acá cerca de nuestra, no estoy hablando de lejos, ¿no? Pero bueno, algunos se equivocan o erran en el orden. Vamos a ver, si voy muy rápido me paran, me avisan, pero tenemos que adelantar, estamos un poco atrasados nosotros, ¿sí? La estrategia para Moisés, y aquí hay algo muy importante, y cuando yo le digo que es muy importante, el cuestionario, dice, después terminan poniendo becerro. Lo de Google, lo que dice Google terminan poniendo. Nada que ver. Google no tiene nada que ver con los estudios que nosotros estamos dando, le aclaro eso. Se puede buscar información, se puede leer mucho, pero no tiene nada que ver con el estudio. Nosotros no tenemos que basar el estudio. Entonces su respuesta tiene que ser según el estudio, ¿sí? No según Google, según el teólogo, según no sé quién. No. Sí, la inteligencia artificial que usan muchos. Muchas. Tienen que ser según el estudio. Para eso tiene la copia, el material. Y todo lo que está, el cuestionario está todo acá, basado en este estudio, ¿sí? Aclaro eso porque vinieron muchas respuestas de la IA. Nada que ver con el estudio, pero ni cerca. Así que cuando yo le digo que es muy importante, no sé para qué le ayudo, le digo capaz que es contradictorio. Pero esta parte es muy importante. Allá ustedes. La estrategia para Moisés, entonces, vamos a leer Éxodo, capítulo 4, versículo 17. Solo ese versículo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esa es la estrategia para Moisés, el plan para Moisés. Con esa vara, él iba a hacer todas las señales. Y acá viene la parte importante para nosotros. Usted tómelo como quiera. Y una pregunta también para ver ustedes qué opinan. ¿Qué tenemos que tomar nosotros? Moisés tenía que tomar la vara. Con la vara iba a hacer todas las señales, la cual iba a convencer a Faraón, al pueblo de Israel, que Dios había estado con él. Dios le había mandado. Ese era el plan de Dios, la estrategia. Era a través de la vara que él tenía en las manos, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que tomar para vencer al diablo? La palabra, dice el hermano. También sí es parte. ¿Qué más? La armadura de Dios. La armadura. Pero dentro de la armadura, La oración. El escudo de la fe. La espada. La palabra de Dios. cerca. Bueno, vamos. Sí, está la palabra de Dios ahí dentro de lo que tenemos que tomar nosotros. Un versículo que lo hemos estudiado mucho el año pasado en demonología. Y eso es... No se acuerdan del lunes, se van a acordar del año pasado, ¿no?
¿Cuál fue el texto base de demonología el año pasado? Efesios. ¿Qué capítulo? ¿Efesios? Salió de casualidad. No, Efesios 6:11, vamos, cierto que no tenemos tiempo hoy para estar. Vamos, Efesios 6. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder ganar o vencer al diablo, como usted le quiera llamar. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, seguimos hasta la armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuál es toda la armadura de Dios? Está pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder vencer, para poder ganar contra las acechanzas del diablo. Tenemos que tomar la coraza de justicia, que eso hace símbolo ¿a qué? ¿Qué era la coraza? El pectoral que se usaba, esa era la coraza. ¿Para qué se usaba eso? ¿Para qué usaba eso un soldado? Pablo lo que toma aquí es un soldado romano, describe una armadura de un soldado romano, ¿sí? ¿A qué se basaba en la coraza? Que cubría el pecho, que cubría principalmente el corazón y todos los órganos principales. Porque ¿qué dice la palabra? Que tenemos que guardar. ¿Qué tenemos que guardar? Sobre todas las cosas, ¿qué tenemos que guardar? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Y eso dónde dice? ¿Qué capítulo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar. Esa es el símbolo, la coraza de justicia, sí, los órganos principales del cuerpo. Proverbio 4, 23, 25, si no me equivoco, en esta noche. Seguimos. ¿Encontró? ¿Encontraste? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 23. 4:23 si lo quiere anotar, pero yo sé que ustedes lo saben. Calzado, el calzado. ¿Qué simbolizaba el calzado? ¿O qué nos simboliza a nosotros el calzado? La palabra. No. La palabra está más abajo. Calzado. El calzado simbolizaba... le dije que Pablo estaba describiendo un soldado romano aquí en esta situación, y el soldado usaba una bota, una especie de bota, y dice que tenía algo como clavo, algo con púas. ¿Para qué? Para cuando iba a las batallas. Obvio, las batallas en aquel tiempo eran cuerpo a cuerpo, no eran como ahora. Él no se resbalara, él pudiera estar firme cuando pisaba, y eso simboliza que no nos tenemos que salir del camino, ¿sí? Que no nos salgamos del camino. Tenemos que estar siempre calzado con el apresto del Evangelio, que a donde vamos, por eso la hermana se confundió y dijo la palabra, porque a donde vamos, llevamos el apresto del Evangelio, la paz, llevamos el mensaje a donde vamos, con firmeza, con seguridad de lo que hablamos, que Cristo es el Salvador del mundo, que Él murió por nuestros pecados y no hay otro camino para llegar al Padre. ¿Está bien? Amén. Dios les bendiga. Seguimos entonces. El escudo. El escudo que protegía al soldado. ¿Qué era el escudo? La fe. Porque sin fe, ¿tiene fe? ¿Estás seguro que tiene fe?
Dice que, estaba escuchando un pastor, dice que tenemos que imitar la fe de los católicos. Como decía el pastor Sergio, estaba hablando, ¿no?, de los católicos, aquellos que suben escaleras, se sacrifican. No tenemos que imitar la fe de los católicos. Hacen promesas, cumplen. Cumplen, escuchen, cumplen. Tienen fe, tienen una gran fe. Porque dice que tienen alrededor de más de, si no me equivoco, algo de 10.000 santos en la Iglesia Católica. Más que de Egipto. No, se imagina, nosotros tenemos, ¿cuánto? ¿Con cuánto tenemos nosotros? Un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tienen que creer en casi 10.000. ¿Tienen fe? ¿Usted tiene fe? ¿Creer en uno? Dios nos ayude, ¿no? Poder imitar la fe, decimos que tenemos fe, pero no le tenemos tanta fe para poner nuestra ofrenda, para poner nuestro diezmo. Hasta ahí no llega nuestra fe. No confiamos tanto que el Señor nos puede cuidar la economía, que nos puede cuidar. Hasta ahí no llegamos. Pero ¿sabe qué? Su fe sin obra. Así que si tiene fe, tiene que probar que tiene fe. Dios le bendiga. Seguimos porque no tenemos tiempo. ¿El yelmo? El casco. ¿Y eso qué protege? La cabeza. Sí. ¿Qué? La cabeza, pero no es la cabeza. ¿Qué es lo que protege? Los pensamientos. Eso es lo que tiene que estar protegido. El cristiano, el Hijo de Dios, que no haga nido ahí cualquier cosa en la mente del cristiano, ¿sí? Por eso está protegido sus pensamientos, sus ideas, tiene fe. Y la última era la espada. Eso sí, era la palabra para poder defendernos, ¿sí? Recuerden que allá uno de los profetas decía, no me acuerdo si Oseas, decía que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Es la espada que nosotros debemos tener. Vio que hay gente, yo decía el otro día, ya aprende algo, tiene algo de conocimiento y ya no necesita aprender más nada. No necesita que nadie más le enseñe. Que Dios nos libre y nos guarde a nosotros seguir aprendiendo, ¿no? Las cosas de Dios, seguir aprendiendo hasta que tengamos fuerza y todos los días, como dice el dicho, todos los días se aprende algo nuevo. Y seguimos aprendiendo todo, hermano. Y necesitamos tener la palabra de Dios para poder defendernos, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz también. Tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Seguimos, está bien hasta ahí toda la armadura más o menos, esto ya lo habíamos estudiado años pasados, pero para que usted tenga claro, pero, ya ustedes, seguimos adelante, ¿sí? Seguimos adelante. Moisés, el libertador enviado, él es enviado y antes de salir de su casa, él honró a su suegro. Él fue y le avisó al suegro, mirá, el Señor me está llamando, tengo que ir. Y qué lindo es honrar a aquellos que él lo tomaba como su padre, ¿no? Porque dice que el suegro es, acá, por lo menos en la Argentina, el suegro es un segundo papá, pero se le llama padre político y madre política. Y él honraba a su suegro. Y porque fue a decirle a Yetro, ¿sabe qué? Dios me está enviando a Egipto nuevamente, voy a ver si están vivos allá mi gente. Y él le dijo, ve. Moisés, el enviado, honró a su suegro, ponga ahí, honró a su suegro. Éxodo 4:18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y la Biblia nos enseña a honrar siempre a nuestros padres. La Biblia nos enseña constantemente a que debemos ser aquellos que honran a nuestros padres. Y era uno de los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Mi hermana puede buscar Proverbios 30:17.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbios 30, 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Mire qué dura la palabra. Este es el Dios airado que decía el pastor. Que nadie quiere predicar de este Dios. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Terrible este Dios, ¿eh? Ese Dios no lo conocen mucho, ese Dios malo. Seguimos, otros ejemplos de honra filial. Vamos a ver Génesis 12. Rapidito, algunos están acá, estos versículos están acá en la Biblia, después lo va a tener en el estudio. Y quiero pasar medio rápido esto para ir a otro tema, ¿sí? Otros ejemplos de honra filial, si quiere poner, vamos a leer Génesis 47, 12. Génesis 47, 12. Lucas 2, 51. Amén. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Honraba a su padre. Honraba allá y cuidaba, lo que enseña la Biblia, a honrar y a cuidar a nuestro padre, nuestra madre. Si lo tiene, debe honrar como hijo de Dios. Aquí el Señor Jesús, a la edad de 12 años, dice que Él se quedó en el templo, fueron a una fiesta, se lo olvidaron ahí parece, y volvieron sus padres a buscarlo. En el versículo 51 del capítulo 2 de Lucas. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y estaba sujetos a ellos. El Hijo de Dios, ¿no? Jesús. ¿No? Es como estaba hablando el pastor Sergio, si él usaba su deidad, si él usaba aquel poderío, la fuerza que él tenía celestial, que cualquiera. Pero no, él fue y fue humano y se quedó con esa humanidad y honraba, tenía que honrar, tenía que estar sujeto a papá y a mamá. Dice que él estuvo sujeto a ellos, era un chico y tenía que estar a cargo y era responsable el papá y la mamá. Y se fue sujeto a ellos. Ese es el orden que estamos hablando en la casa, el orden en la familia, el que tiene que haber, ¿no? Hoy hay muchos desórdenes, por eso las familias se van a pique, se van a ruina, porque se saltan el orden. Hay un orden que está acá en la Biblia, el orden de Dios. En la familia, en la iglesia, en nuestra vida, y el hombre se salta estas cosas. Hoy los hijos mandan, hoy los hijos son jefes, hoy la esposa es la cabeza, y esto se sale del orden de Dios. Dios diseñó el orden para la familia. Después puede leer, si quiere anotar como referencia, Juan 19, 25, Primera de Samuel 22:1. Allí David honra a su padre y a su madre. Dice que fueron a donde él estaba exiliado allá en el monte, en las montañas, y fueron muchos de sus hermanos, su familia, pero él agarra al padre y a la madre y dice: ustedes no pueden estar acá, usted los llevó a otro lugar para que se quedaran ahí refugiados. No querían que estén con él ahí en las cuevas donde él estaba habitando, ¿no? Ese fue David en 1 de Samuel 22, del 1 al 3. Y el otro, bueno, fue Jesús hablándole a María, su madre de aquí de la tierra. Él le habló, le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Cuando Juan y estaban ahí al pie de la cruz, ¿no? Seguimos, ¿sí? ¿Está bien? ¿O le faltó algo? Me dicen, si no, seguimos. Moisés obedeció a Dios, ¿sí? La guía divina de Dios. Lindo cuando Dios nos guía y cuando nosotros obedecemos, ¿no? Yo decía también ayer, lindo escuchamos buenas palabras, escuchamos enseñanza, pero no nos tenemos que quedar con el escuchar. Tenemos que ponerla por obra. Y ahí viene la bendición, cuando la ponemos por obra. No solamente con escuchar, con saber, con conocer, sino en obrar. Eso es lo maravilloso. La guía divina. Moisés obedeció a Dios. Éxodo 4, 19 al 23, sí. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés
la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová te ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Bueno, después se va a cumplir ahí la profecía, ¿no? El Señor guiando a Moisés, ve, la guía divina de Dios. Dios, ponga ahí un ítem, Dios guía a los humildes y a los mansos. Para eso vamos a leer Salmo 25:9. Dios guía a los mansos, a los humildes y mansos. Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios guía a los humildes y a los mansos. 147:6. Dios guía a los humildes y a los mansos. 147:6. Y Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios ama a los humildes y Él siempre ama el corazón humilde. Aquel que se reconoce, aquel que siempre está dispuesto a aprender. Ese es el corazón que Dios ama. Por eso Él guía a los humildes y a los mansos. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Él da gracia a los humildes y resiste. Es ese versículo. Dios ama y guía a los humildes y a los mansos. Dios guía según su consejo. Salmos 73:24. Otro ítem, perdón. Dios guía según su consejo. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Amén. Según tu consejo, Dios guía según su consejo. Y si Dios te guía, ¿va tranquilo? Amén. ¿Qué dice usted? 119:24. Pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. Su palabra, sus consejeros. Dios nos ayude a seguir. Que Dios nos guíe en sus consejos, hermano. Dios guía con su voz. Isaías 30:21. Dios guía con su voz. Otro ítem. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios guía con su voz. ¿Y qué dijo Jesús? Que las ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz y yo las... y me siguen. Ahora sí. Ahora sí. No. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios guía con su voz. Qué lindo cuando nos dejamos guiar por la voz de Dios. Dios guía a toda verdad. ¿Qué opinan? Dios guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. Amén. ¿Está bien? ¿Anotaron hasta ahí? Moisés obedeció a Dios. Vamos a ver la obediencia de Moisés. Versículo 20 de Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto
tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Qué lindo, Dios ama a los obedientes también, ¿no? Qué lindo ser obediente a Dios, porque Él ama más la obediencia que los sacrificios. Primera de Samuel 15, 22. ¿A quién le dijo eso? Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Dios ama al obediente, y Dios quiere y quiere la obediencia. Por eso Dios llama a hombres obedientes, hombres dispuestos. A veces el problema es cuando el hombre se sube arriba del caballo. Ese es el problema, ¿no? Pero que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos bien mansos y humildes. Las instrucciones del Señor, puede poner ahí. Las instrucciones del Señor para Moisés, ¿no? El versículo 21 y 23 dice de Éxodo 4. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Amén. Las instrucciones del Señor, Él lo va a instruir para que vaya, Él lo instruye para que hable, y Él lo instruye y advierte, ¿sí? El Señor a Moisés. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre Él te fijaré mis ojos. Qué lindo cuando Dios nos guía y nos enseña. Qué lindo cuando Dios va con nosotros. Es algo maravilloso. ¿Quiere que Dios le guíe? Que Dios le acompañe. Es algo hermoso. Vamos. Seguimos. ¿Está bien? ¿Le faltó algo? ¿Me avisan? ¿Estamos? Moisés se detuvo. O sea, tuvo que parar porque fue negligente. Algo hizo mal o lo pasó por alto. ¿Qué fue? La circuncisión de su hijo. No circuncidó a su hijo. ¿Y qué le pasó? Dios lo quiso matar. Pero ¿cómo lo quiso matar? ¿Con una enfermedad puede ser, hermano? Sí, no se sabe. Sí, muchos dicen quizás fue una enfermedad. Ahí intervino Séfora, ¿no? Ahí vamos. Y ahí se va a armar. Y ahí se va a armar. Ahí se va a armar la guerra. La mujer sacándole la papa. Dice que el matrimonio es la guerra donde los enemigos duermen juntos. Pelean todo el día y a la noche van a dormir juntos. ¿No? Pero es lindo, el matrimonio es lindo, ¿o no? Es hermoso. Muy pocos dijeron que sí. Es lindo el matrimonio. Se escuchó medio flojo el amén y la esposa del lector está oyendo. Medio flojo. Dice allá, contaba un pastor que fue a tener una entrevista con un cura católico. Y el cura le dijo: pastor, ¿whisky? No, no tomo. Qué triste, ¿eh? El cura tomaba. Y después dice que el cura le dijo: pastor, ¿un habano? No, no fumo. Qué mal. Qué triste su vida. Entonces el pastor dijo: Padre, ¿usted es casado? No.
No sabes lo que se pierde. Ah. ¿Es así o no? Ah, uno solo. Más fuerte en el micrófono para que te escuchen. Más fuerte en el micrófono para que te escuchen. Seguimos, vamos. Ya me perdí también. Moisés se detuvo siendo negligente. No circuncidó al hijo y era una ley de Dios, ¿no? ¿A quién se lo había dicho del Señor? Abraham. Génesis, ¿qué capítulo? 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Ahí está fuerte el micrófono en ahora. cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado, todo varón de entre vosotros. Dios castigó a Moisés por su negligencia, se pasó por alto. ¿Qué se había pasado por alto este mandato de Dios? El orden que venimos hablando. Porque hay un orden para ser ministro, hay un orden en la iglesia. Que el ministro, aquel que es llamado, tiene que tener un orden. Y el orden comienza ¿por dónde del ministro? Por la casa. Tiene que comenzar el orden. Y Moisés había saltado algo que Dios había ordenado para los suyos. Y él conocía esas cosas, pero se lo había saltado por alto. Por eso los ministros, los siervos de Dios, hay un orden de Dios, ¿sí? Y la casa, aquel que es ministro, aquel que está al frente de una iglesia, lo primero que Dios demanda de los ministros, de los hombres de Dios, es el orden en la casa. Por eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que el hijo no puede mandar sobre el padre, hacer lo que quiere, o tener hijos, aunque sean mayores y viven bajo su techo, ellos tienen que respetar la casa cristiana. No puede venir el padre al culto a predicar lindo y la gloria de Dios desciende y allá el hijo juntándose con los amigos tomando cerveza, vino a la casa del ministro, del pastor o de quien sea, ¿no? O del cristiano. La casa, si usted es papá, mamá, usted es el orden y la casa es una casa cristiana. En este techo, en esta casa, se respeta. Porque a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué a mí me van las cosas mal? Y porque nos saltamos el orden de Dios. El orden de Dios es que para poder enseñar a la iglesia o para poder ministrar en la iglesia, primero debo administrar mi casa, ordenar mi familia, para poder, está en la Biblia, ¿no? ¿O estoy hablando? ¿No? Que debe ser el ministro, debe ordenar su casa. Y a veces eso atrasa los planes de Dios. Dios lo detuvo a Moisés, por eso dice acá que se detuvo. Quizás haya sido una enfermedad, no lo sabemos. Pero dice que lo quiso matar. No lo sabemos. Muchos teólogos y aquellos que estudian la Biblia dicen que fue una enfermedad muy grave y que él estaba muy grave. No lo sé, la Biblia no lo dice. Dice que Dios solamente lo intervino. Vamos a buscar y vamos a leer que Dios intervino a Moisés. Y a veces decimos, ¿por qué se frenan los planes de Dios? ¿Por qué Dios acá y allá? Porque no saltamos el orden. Eso es lo que sucede. Muchas veces matrimonios no son bendecidos porque se saltan el orden, como decían el otro día, ¿no? Creo que en forma de chiste. Creo que en forma de chiste. Las hermanas decían que la esposa es el cuello, cogote de la cabeza, que lo mueve para todos lados. Porque por eso nos prosperan los matrimonios, no prosperan, porque si se salta el orden de Dios, Dios ordenó al hombre cabeza del hogar y la mujer una compañera idónea, que ya lo vimos. Pero sé que acá bromean mucho, ¿no? Porque hemos visto algunas familias, algunas casas fracasar por este tema, porque se saltan el orden de Dios. Si usted quiere ser bendecido, acá Moisés iba a cumplir un mandato de Dios, pero Dios lo para en el camino, lo detuvo, porque se saltó el orden. Ahora vos me estabas mandando, Dios lo estaba mandando y pues lo quiere matar, ¿cómo es el tema? Pero porque se saltó el orden. Dios es un Dios ordenado. Recuerde eso. Vamos a leer esa palabra, a ver. Allá, Éxodo
Y aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. así le dejó ir, y ella dijo al esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Era brava esta Séfora también, se ve. Sí, amén. Mujer de carácter. Mujer de carácter. Era brava esta Séfora, parece. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan las mujeres? El pedernal es una piedra, ¿no? Sí, un cuchillo de piedra. Con un pedernal, un cuchillo de piedra, cortó, lo circuncidó allá al muchacho y fue y le tiró allá a los pies de Moisés. Acá tenés. Culpa tuya. Culpa tuya, mirá. ¿Cómo estamos? Era brava esta Séfora, ¿eh? ¿Habrá alguna brava así? No, no creo, acá no. Nos saltamos el orden de Dios y por eso vino el castigo de Dios para Moisés. Lo quiso matar. No nos tenemos que saltar el orden de Dios. Tenemos que tener disciplina. Vamos a ver Hebreos 12:5. ¿Qué dice allí de la disciplina que hay que tener en nuestras vidas? Tenemos que ser disciplinados. Y a veces Dios nos disciplina porque Él al que disciplina, ama. Y te toma por hijo. Y si Él te disciplina, es porque te ama y no sos un bastardo, sos un hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, vamos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Ama y azota también, ¿eh? Los castigos del Dios malo que estábamos hablando recién, que el pastor hablaba, el Dios de ira, que el Dios no castiga, Dios no es malo. No conocen a ese Dios de fuego consumidor. Ese es el tema, ¿no? Que el Señor nos ayude a seguir conociendo ese Dios de fuego consumidor. Séfora corrigió el asunto, ¿o no? Más con enojo al respecto. Sí. ¿Se enojó? Más con enojo al respecto espiritual. Sí, Otras mujeres, pero mire lo que le dice el estudio, no lo digo yo, me defiendo. Acá el estudio marca este ítem de esta manera. Otras mujeres no muy espirituales. A ver. Díganme ustedes, algunas otras mujeres no muy espirituales o arrebatadas. Yo le voy a llamar mujeres arrebatadas, como Séforas. Séfora tenía el padre que era sacerdote, ¿no? También. ¿Yetro? Nombre, ¿No? ¿Ninguna mujer otra brava que usted no le conviene conocer otra mujer? ¿No les conviene? ¿No conoce otra? No. ¿Conocen otra mujer? No van a decir nombres, ¿no? No miren para su lado. No miren para su lado. Otras mujeres no muy espirituales o con enojo. La esposa de Job, ¿qué pasó? Sí, maldice a tu Dios y bueno. Job era brava también. Sin nombre. Y era brava. Pero no tiene nombre. Libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10. Era brava esta sin nombre, gracias a Dios. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios.
Mujer fatua le dice. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero la palabra fatua, ¿qué significa? ¿O cómo esas mujeres? Entendimiento, no razona. Pero hay que entender bien ese texto porque ahí dice cómo. Hay que ver cómo. El espíritu, es lo que usted decía ahí, el espíritu. Claro, hay que ¿Cómo? ver cómo estaba ella espiritualmente. ¿Por qué lo dijo? Estaba bajoneada, que había perdido todos sus hijos, había perdido todos sus bienes. Pobrecita. Porque al final del texto, al final del libro, ella tiene hijos con él. O sea, Pero usted me descubrió la intriga. no, perdón. Otro Gonzalo. Quiero hablar Perdón. Era el micrófono de nuevo. Le iba a preguntar si se volvió a casar Job, pues si fue la misma mujer. Pues ya está. Ya la achicó la clase. ¿Era la misma? Sí. Ahora confírmeme que era la misma. Confírmelo con el versículo del capítulo. Porque hay que ver, hermano, por qué habló así de ella. Sí, es obvio, es terrible, ¿no? Lo que había pasado. 12 hijos, creo que tenía 12. Claro, él no le dice cuánto, él le dice cómo. Has hablado. Insensata, como loca, estaba. ¿Nunca le dijo a su mujer, estás loca? Sí. ¡Uy, para! Y así le fue. Y así le fue. No quería saber tanto. Es como la que actúa o el que actúa rechazando las cosas de Dios, ¿sí? No creyendo que era Dios que estaba en el asunto. Por ahí Job era más maduro en el tema, pero ella, claro, una mujer había perdido 12 hijos, había perdido todo lo que tenía. Ahora Job estaba enfermo, ¿no? Tenía una sarna en su cuerpo. Le dice, ¿por qué no maldice a tu Dios y te mueres? ¿No? Porque era lo único que le faltaba. Pero había que, como dice el hermano, a veces cuando uno predica como esta mujer fat, pero había que analizar la vida, pobre mujer. De tenerlo todo. En un día encima perdió todo. En un día. No fue que fue gradual. Fue un desahogo. No sé. Vos también la pasó mal. Sí, él la pasó terrible. Él aguantó, él soportó. Por eso el hombre es la cabeza, el que aguanta, el que soporta, el que tiene hombro. La mujer es vaso. Frágil. Seguimos. ¿Está bien? A veces es un vaso templado. No prende la. Sí, hermano, sí. Una pregunta. Sí. Yo pregunto a veces porque lo que nosotros escuchamos acá, a mí me encanta, Sí. y entonces me voy con todo el conocimiento de lo que yo tenía, agrego un poquito más. Si nosotros vamos al caso de que usted hablaba del soldado, Pablo no hablaba del soldado romano, porque hay versículos en la Biblia que hablan de la vestidura de Cristo. Porque acordate, pastor, que Pablo Sí. no fue romano. Él fue enseñado con Gamaliel. Entonces él miraba desde el punto de vista de los antiguos. No, una acotación nada más. Sí. Para que vos me entiendas, pastor. Sí. Si no te pregunto para entender. En ese caso, en el de Efesios y Pablo estaban mirando y comprobando, porque el hebreo no usaba toda esa armadura. El hebreo antiguo no usaba toda esa armadura. Entonces él está describiendo esa clase de soldado. Que él. Hay versículos en el Antiguo Testamento. Sí, de los hebreos, de los antiguos. Que justamente nos hablan de cada una de esas cosas. Habla de la coraza. Claro, por eso Pablo toma esos versículos y tomando hacia la... No, a ver, lo que yo digo, él toma y compara el soldado con la palabra. No está describiendo al soldado, sino que él toma al soldado y eso lo compara a la palabra. Pablo compara la palabra de los antiguos, ¿sí? De la vida de los antiguos. Es obvio, no estoy diciendo que él está describiendo al soldado nada más, sino que es obvio que Pablo está tomando todos esos versículos comparados hacia la palabra de Dios. Por eso... A raíz de que cómo la señora esa sufrió, y por eso yo decía, ¿no? Sí. A veces tenemos que
sería el hueso. Por eso es lo que yo decía, que la hermana se confundió ahí cuando me dijo la palabra con el apresto, con los calzados. Porque ¿qué dice Isaías? Dice, el profeta Isaías dice que andamos con el apresto del evangelio, llevando la paz, la salvación, calzado, ¿no? Con el calzado. Claro, obvio, Pablo tomaba y describía esa armadura referente a la palabra, es obvio, sí. Perdón si no lo expliqué o no lo entendieron, pero es de esa parte, ¿sí? Una más. ¿Me queda una más? No. Media hora más tengo todavía. ¿No? 5 minutos me dan. ¿Estábamos en la mujer de quién? ¿Otra mujer? ¿No? Otra brava, Débora. ¿Otra brava? Cuando le dijo el capitán, pero la victoria es mía. Es mía, no va a ser tuya. No te venga acá a querer hacer nada. Yo sí voy, va a ser mía la victoria. Pero otra también que está acá en el estudio, una de las esposas de David. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo? Puede ser. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Acá es lindo porque el marido estaba contento. Estaba contento, estaba alegre, estaba feliz. Y ella, qué raro, le vino a pinchar globo. Algo así. ¿No? Segunda de Samuel 6:16. Pero vio que primero le endulcé con el matrimonio lindo. Después. Sí, segunda de Samuel, perdón. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ay, y el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ay, qué lindo cómo quedó el rey hoy, bailando. Qué lindo cómo quedó hoy el rey mostrándose, algo así, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dicen? Era algo así lo que ella estaba haciendo, ¿no? Era bastante brava esta Mical. Pero allá el rey se pone firme, ¿eh? Así que Dios bendiga a los cabezas que se ponen firme. Termino. Vamos a Proverbios. Que tenemos que ser mujer de paz y no mujeres rencillosa o iracunda. Mujeres hombres, ¿sí? Más allá de que acá el estudio habla de las mujeres, pero en particular, en general, hombres y mujeres, debemos ser hombres de paz. Que sea cabeza no significa que sea un mandón, un malhumorado. Que sea cabeza no significa que tiene que andar gritando por ahí, sino que el marido es el cabeza, es el responsable, el que guía, el que lleva la casa. Eso es, ¿sí? Más allá de las bromas que hacen las hermanas, supongo. Proverbios 21:19 habla de estas clases de mujer. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa No hay desierto cerca, no tenemos desierto cerca pero mejor es morar en lugar desierto que con mujer. ¿Qué dice ahí? Rencillosa y iracunda. La que pelea, la violenta, la enojada. Me van a cortar, la hermana que está ahí me va a cortar la transmisión. Sea una mujer de paz, sea un hombre de paz, eso debemos transmitir. A veces nuestra negligencia, como le pasó a Moisés, nos detiene. No podemos prosperar, no podemos avanzar, porque nos salimos del orden de Dios, de la palabra de Dios, de la enseñanza, y Dios a veces nos detiene. A veces no es todo el diablo, y le echan la culpa al diablo y el diablo. A veces es Dios que nos detiene porque nosotros nos saltamos el orden, porque nosotros no obedecemos, no ponemos la palabra por obra, y muchas veces eso nos detiene y no podemos avanzar. Dios les bendiga en todas áreas de nuestra vida. A veces no podemos avanzar, espiritual, material, económica, todo. A veces no se puede avanzar y es porque somos negligentes. Nos ponemos de pie.
en esta noche. Gracias a Dios hemos pasado esta clase y si el Señor nos ayuda, nos reencontraremos la próxima clase aquí el lunes que viene. Dios les bendiga y un saludo a todos los hermanos que nos siguen allí en las redes. Dios bendiga el esfuerzo de los hermanos que hacen aquí para estar con nosotros. Hace mucho frío en Buenos Aires, pero aquí están los hermanos esforzándose y no perdiéndose una clase, así que Dios les bendiga a todos. Hacemos una oración y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, este privilegio, esta oportunidad, Señor amado, de seguir aprendiendo, conociendo de tu palabra, Padre, pidiendo, Señor amado, lo que yo no he podido explicar. Tú eres poderoso para hacer entender, oh Padre. Yo te pido ahora que tú guardes nuestro regreso, nos libres de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Gracias te damos y sea tu voluntad en nuestras vidas. Amén y amén.